Buenas noches, profesora y compañeros. Voy a exponer sobre la soberanía de la inteligencia. Bartolomé Herrera. Estudiantes: Gallardo Rojas Danaira, Otero González y quien les habla, Marín Perea Celica Belén. Introducción. El presente trabajo se trata sobre la soberanía de la inteligencia, que sucedió en el siglo XIX, donde se representa una interpretación de la realidad, ya que está referida a un pensamiento lúcido y conservador, de acuerdo a los hechos políticos que le permitieron postular a una doctrina muy importante, la soberanía de la inteligencia. ¿Pero qué es la soberanía de la inteligencia? Es la capacidad de utilizar esa soberanía como un instrumento moral, beneficioso y sobre todo civilizador, ya que para él la soberanía es el derecho de mandar que tiene una persona sobre un pueblo, que tiene que acatar a su soberano. Asimismo, la soberanía está basada en un problema que, de acuerdo al autor, se debía a que se manifestaba la falta de valores, la inmoralidad y la corrupción, sobre todo que ya no se presentaba el orden ni la obediencia. La autoridad. Bartolomé Herrera fue un hombre de fe, puesto que para él era importante la moral y la religión, ya que poseía un carácter fuerte, alimentado por su profunda fe religiosa, su patriotismo, y era al mismo tiempo un soldado de Cristo y de la patria. Por esta razón, que él estuvo convencido de que una sociedad, un Estado, tiene que cimentarse en la figura de un ser infalible y perfectísimo, Dios. Eso se refiere que para él Dios viene a ser un ser fuerte y supremo, lo cual lo considera la máxima autoridad divina, relacionado a la sociedad política, ya que va a tener dominio en el mundo terrenal. Las fuentes ideológicas de Herrera y fundamentación de las doctrinas. Las fuentes ideológicas de Herrera está resumida en toda la estructura ideológica, y esa estructura se va a poder encontrar en un movimiento importante, que viene a ser el movimiento francés, que está relacionado con la revolución. Asimismo, en la fundamentación de las doctrinas se refiere que el pueblo no tiene derecho a elaborar leyes y que tampoco tiene esa capacidad para utilizar esas leyes, en lo cual para Herrera solo es para las personas que están dotadas de inteligencia, ya que han recibido el don divino. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la soberanía de la inteligencia. Am, Esta doctrina herreriana de la soberanía de la inteligencia también es reconocida como aristarquía o aristocracia del saber. Herrera declaró que el dominio de la razón era de origen divino y que solo era válido para aquellos dotados de unas habilidades muy especiales. Podemos deducir que Herrera estaba tratando de justificar su teoría, sabiendo que el nuevo Estado era una sociedad donde el analfabetismo alcanzó la gran parte de los peruanos, donde una minoría era educada. Y esto requería, según el plan del clero, la educación y la formación, de una intelectualidad, cuyo objetivo era controlar la misión del país. Deberes del soberano y los súbditos. El deber del soberano era de gobernar y el de los súbditos de obedecer. Según Herrera, la ley de la libertad del deseo y la ignorancia, de las falsas promesas y de la tiranía, libertad para seguir el camino de Dios. El gobernador eh, tenía la libertad para imponer la voluntad del pueblo, y los súbditos libertad para seguir a Dios y seguir al gobernante, declinar cuando hable con arrogancia, de rebelarse contra el Todopoderoso. Por lo tanto, era de gran verdad que la obediencia dirigida solo a Dios elevaba a la persona a la base de una libertad segura y buena.
La defensa de la doctrina de Bartolomé Herrera. La defensa de su doctrina se basa en que el derecho a ejercer la soberanía abarca la combinación de habilidades requeridas para ejercer el poder, incluyendo dos elementos esenciales, la inteligencia y la moralidad. También planteaba que la capacidad era algo que reside en el intelecto, en nuestros derechos creados en la libertad, de modo que quien violaba este derecho actúa sin poder. Por ello, solo aquellos que tienen la habilidad innata para ejercer la función de mando tienen derechos a la soberanía, y que solo aquellos que tienen altos fundamentos morales y virtudes pueden mandar y llevar a cabo la función de gobierno. Soberanía popular y democracia. Bartolomé Herrera rechazó la soberanía popular y democracia por parte de los liberales, puesto que para él la soberanía nace de la naturaleza humana y de las eternas leyes sobre las cuales descansa la verdad, cuya esencia es Dios. Esta verdad absoluta se manifiesta en la inteligencia de un sector de la sociedad, la cual debería estar llamada a la soberanía. Bartolomé Herrera propuso el inicio de una educación después de que los liberales plantearan que los indios deberían tener el derecho a sufragar. En relación a ello, Bartolomé Herrera propuso que mejor debería usarse un gran porcentaje de la renta pública para las escuelas. De esta manera, los indios se iban a instruir y educar, y así iban a dejar de ser analfabetos. De este modo, al ser educados, iban a dejar de ser víctimas de los verdugos, quien eran los que tenían conocimientos e inteligencia. Conclusión. La soberanía de la inteligencia de Bartolomé Herrera en el siglo XIX se dio en medio de la falta de valores de moralidad y la corrupción. Bartolomé Herrera fue un hombre basado en la fe y la moral. Él planteó la soberanía de la inteligencia, donde se usa como un instrumento moral y beneficioso, sobre todo civilizador, puesto que se quería formar a un ciudadano para que dirija el país de forma sobresaliente y que no solo sea su conocimiento, sino a base de una moral. Por último, Herrera rechazó la soberanía popular y la democracia planteadas por los liberalistas, puesto que para él era necesario que se planteen escuelas donde se instruya y educa a los indios. De esta forma, dejarían de ser analfabetos para tener conocimientos en base de moral, y también dejarían de ser víctimas de los verdugos, quienes son personas que tienen inteligencia y conocimientos. Eso sería todo. Gracias.